Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Es una alegría y un gozo, como siempre, compartir junto a ustedes la palabra del Señor, estudiarla juntos, meditar en ella. Es un privilegio enorme el que tenemos, y en este tiempo especial, donde podemos aún hacerlo a la distancia, meditar juntos en un mismo pasaje en la Escritura y crecer juntos también en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor y en la fe. Y es un privilegio también y un gozo hacerlo en un día como hoy, un domingo de resurrección, en el cual recordamos la obra gloriosa de nuestro Señor, que pagó en la cruz por nuestros pecados, de que se levantó victorioso para darnos también vida juntamente a nosotros. Hoy vamos a estar continuando con nuestro panorama bíblico, nuestro estudio breve que estamos haciendo de cada uno de los libros de la Biblia, un estudio a vista de pájaro. Las últimas semanas, como recordarán, vimos los libros de Samuel, los libros de Reyes, y hoy, como corresponde, entonces trataremos de cubrir los aspectos más relevantes de Primera y Segunda de Crónicas. Pero antes de ir de lleno al estudio, les invito a orar. Vamos a encomendarnos a la guía de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre amado, por el privilegio que nos das de abrir la palabra, de meditar en ella, de aprender de ella. Gracias, Señor, por la cantidad de material que has puesto a nuestra disposición, que nos permite formarnos, instruirnos. Gracias, Señor, por estos medios, también a través de los cuales nos podemos comunicar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que está asistiendo remotamente a este estudio. Padre amado, encomendamos a ti nuestras vidas, pedimos tu guía y tu dirección, que sea tu palabra la que nos hable, que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos guíe. Guía cada palabra mía, cada pensamiento, para ser fiel, Señor, al texto, a lo que tú también quieras enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a estar entonces, como les decía, estudiando Crónicas. Comenzamos con distintos aspectos. Rápido vamos a tratar de ir porque es largo el estudio. En cuanto al título, la Biblia hebrea lo llama los asuntos, esto es los anales, acontecimientos o sucesos diarios, y el libro, los dos libros de Crónicas constituían un solo libro originalmente en este texto hebreo original. Luego, en la traducción al griego, en la Septuaginta, en el siglo II antes de Cristo, el libro se divide en dos tomos y se le da el nombre Las cosas omitidas, con referencia al material que no se encuentra ni en Samuel ni en Reyes. Más del 50% del material que está en Crónicas no está directamente mencionado en estos otros dos libros. Ahora, el título español Crónicas se origina con la traducción al latín, la Vulgata, ¿sí?, de Jerónimo, alrededor del año 400 después de Cristo. El título más completo que usó Jerónimo era Las Crónicas de la Historia Sagrada Entera. ¿Y por qué este título y por qué la historia entera? Bueno, justamente porque de alguna manera en el libro de Crónicas se abarca desde la creación, desde Adán hasta el decreto de Ciro, que habilita al pueblo de Israel que estaba en la cautividad a volver a Jerusalén. Ahora, es importante respecto del título, el nombre Crónicas podría sugerir que se trata de una mera colección de sucesos, de hechos en los cuales hay poca interpretación, y esto es muchas veces lo que se entiende al referirse simplemente con el término crónicas. Jerónimo podría haber pensado de esta manera, y la verdad es que pensarlo así sugiere que el libro de Crónicas es simplemente complementario a lo que tenemos en Reyes y a lo que tenemos en Samuel. Sin embargo, cuando estudiamos el libro un poquito más en profundidad, nos queda claro de que esto no es así. Como veremos, el libro es una creación única, que no solo está dirigido a una audiencia particular, sino que además fue compuesto con claros objetivos históricos y objetivos teológicos y mensajes teológicos a la vista. En cuanto al autor, muy importante, ¿quién escribió Crónicas? Bueno, ni Primera ni Segunda de Crónicas hacen referencias directas a quién es el autor humano. Aunque la tradición judía
antigua fuertemente se inclina por Esdras. Esdras el sacerdote. A él es a quien normalmente la tradición se refiere como el cronista, es decir, el autor de Crónicas, de Esdras y de Nehemías. Ahora, esto es algo que se asume, pero no se puede probar, es simplemente altamente posible. Ahora, ¿cuáles son las razones que nos llevan a pensar que Esdras sería el autor, o podría ser el autor de Crónicas? Bueno, está el hecho de que Crónicas termina en el mismo punto en que parte Esdras. De hecho, si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, 22, dice así: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así termina el libro de 2 de Crónicas. Y fíjense en la página siguiente cómo comienza Esdras. Versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es notable la coincidencia de estas palabras al finalizar uno de los libros y al comenzar el otro. Entonces, no sería raro, o es claramente lógico pensar que Esdras, que es quien se entiende, escribió el libro de Esdras, está simplemente retomando en el libro de Esdras la historia que él ha dejado en el libro de Crónicas. Por otro lado, cuando se lee el libro de Crónicas, hay un fuerte tono sacerdotal en las palabras y un fuerte énfasis también en el rol de los sacerdotes. Y entonces es importante destacar que Esdras fue un sacerdote descendiente de Aarón, tal como Esdras capítulo 7 lo destaca. Ahora, ¿en qué fecha se escribió el manuscrito? Bueno, hay un fuerte consenso de que Crónicas se escribió durante la segunda mitad del siglo V a.C., en particular entre el año 450 y 430, lo cual justamente coincide con el periodo en el cual vivió Esdras. La evidencia interna de Crónicas sugiere que el escritor, de hecho, debió haber vivido en el periodo post-exílico. Como vimos en 2 de Crónicas 36, que acabamos de leer, se menciona el decreto de Ciro que habilita al pueblo a volver. En 1 de Crónicas 3 se describe la genealogía davídica hasta por lo menos 2 generaciones más allá de Zorobabel, que es quien lideró el primer retorno, el primer grupo que retorna desde el exilio. Y en 1 de Crónicas 29 se usa, esto es muy importante, un detalle importante, se usa la palabra dracma para referirse a parte de la ofrenda que se estaba recolectando para la construcción del templo. Ahora, la dracma era una moneda persa que se acuñó luego del año 515 a.C., de manera que la evidencia interna también es consistente con el hecho de que el libro fue escrito durante el tiempo en el que vivió Esdras. Ahora, ¿qué periodo es cubierto en el libro? La fecha de los eventos narrados en el libro es muy amplia. Va desde la creación misma, desde Adán, que se menciona, hasta los nietos de Zorobabel, como ya dijimos, que esto es alrededor del año 500 a.C. Es decir, Crónicas es como un resumen de la historia, un resumen del Antiguo Testamento, que permite integrar a la generación presente, esta generación que ha vuelto del exilio, con su historia, con su pasado, con su identidad. Ahora, que Esdras puede haber sido el autor no es un detalle menor. Más allá de que no estemos seguros, es importante aquí mencionar
un elemento. Como veremos en el estudio de la próxima semana, cuando estudiemos Esdras, cuando avancemos con Nehemías, Esdras fue una persona extraordinaria en la vida de Israel, en la historia del pueblo de Israel. Una persona que se dedicó a escudriñar la ley de Dios, a entenderla, a cumplirla, a enseñarla. Una persona que ayudó y que Dios usó para que Israel ponga el foco en el estudio y en la enseñanza de la Escritura. De hecho, si leemos en Esdras 7:10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y en Nehemías 8, 7 y 8 nos dice que Esdras y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy importante la manera en que Dios usa a Esdras para enseñar al pueblo. Y el libro de Crónicas, haya sido o no escrito por Esdras, es un buen ejemplo de esta práctica, de enseñar, de interpretar correctamente, de escudriñar la Escritura y de ponerle el sentido apropiado. Lo que vemos es que Crónicas es el libro del Antiguo Testamento que más usa material bíblico. Aproximadamente 45% del material coincide con el de Samuel y de Reyes, que fueron escritos previamente. Pero también hace referencia o alusión a todos los libros de Pentateuco, a Josué, a Jueces, a Ruth, Salmos, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Sofonías y Zacarías. Y hay además numerosas referencias y alusiones a otras fuentes, tales como las crónicas del profeta Natán, las crónicas de Gad vidente, las profecías de Ahías Silonita, la profecía del vidente Ido, etcétera, etcétera. Muchas referencias. El autor usa todas estas fuentes, normalmente con cambios menores, para contar su historia del pasado. Él no inventa, por supuesto, él no está inventando, y todo lo que está escribiendo, si bien está basado en todas estas fuentes, también, por supuesto, entendemos hoy que él está guiado por el Espíritu Santo. Pero de esa manera, guiado por el Espíritu Santo, selecciona, arregla e integra todas estas fuentes para componer un sermón, lo que podríamos llamar un sermón narrativo al Israel post-exílico. De esta manera le pone sentido a la Escritura que él va recolectando desde los diferentes libros del Antiguo Testamento. El libro de Crónicas es una muestra de cómo se estudiaba el Antiguo Testamento en ese tiempo. Es una muestra de cómo se hacía exégesis de la Escritura y sienta, de hecho, un precedente para los siguientes 400 años, desde el fin del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús. Y sabemos que es en este periodo justamente cuando surge la escuela de los fariseos, en la que se establecen en los años siguientes que siguieron a Esdras, y en lo que se estudia, siguiendo precisamente esa lógica, citando pasajes, conectando, explicando la Biblia con la Biblia. Cuando hablamos de los fariseos, no necesariamente tenemos que pensar en los fariseos del tiempo de Jesús, que Jesús los confronta, sino que es una escuela que surge justamente con la intención de escudriñar la Biblia, de entender la Biblia, de conectarla correctamente y de enseñarla apropiadamente. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico en el cual se escribe Crónicas? Bueno, como ya dijimos, incluye el regreso de los judíos desde el exilio a la tierra prometida. Este regreso se da en 3 etapas. En primer lugar, con Zorobabel, en Esdras, está registrado en Esdras 1 al 6, alrededor del año 538. En segundo lugar, con Nehemías vuelve otro grupo, alrededor del año 458. En tercer lugar, con Esdras vuelve otro grupo, alrededor del año 458. Y en tercer lugar, con Nehemías, alrededor del año 445 a.C. De manera que el contexto histórico inmediato anterior a la escritura del manuscrito es la deportación babilónica, el exilio, tal como había sido predicho o reportado en Segunda de Reyes, en Esther, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Habacuc. Y los profetas que son contemporáneos con la escritura de Crónicas son Ageo, Zacarías, Malaquías.
La clave, aquí para entender el contexto histórico, es que los judíos que habían regresado de estos 70 años de cautiverio, lo habían hecho a una tierra que era muy diferente a la que ellos habían dejado, y muy diferente aún más a la tierra que en algún momento gobernó el rey David, que había sido alrededor del año 1000 a.C., y la que gobernó también Salomón. Ahora no había rey hebreo, sino que estaban bajo el dominio persa. No había seguridad para Israel, y por esa razón vemos que Nehemías tuvo que reedificar el muro. No había templo inicialmente, y por eso Zorobabel tuvo que reconstruir un templo que resultó ser, en principio, inicialmente una pobre semblanza de la gloria del templo de Salomón. Los judíos ya no dominaban la región, sino que estaban más bien a la defensiva. El pueblo ahora disfruta de pocas bendiciones divinas. Un pueblo que estaba acostumbrado a ser bendecido por Dios, ahora disfruta de pocas bendiciones divinas, apenas que van más allá del hecho de que Dios les permite regresar. Poseyeron muy poco de la riqueza anterior del reino. En términos económicos había una diferencia muy significativa. Y la presencia divina de Dios ya no residía en Jerusalén. Es en ese contexto que Crónicas está dirigido a esta audiencia particular. Cuando comparamos Reyes con Crónicas, lo que podemos ver es que muchos de los hechos que se relatan en ambos libros son los mismos, pero el propósito y el énfasis son distintos. Reyes se escribe para los judíos mientras están en el exilio. Crónicas se escribe para los judíos que han regresado ya a Jerusalén. El escritor de Reyes procura demostrar que Dios no ha fracasado, sino que el exilio confirma el poder de Jehová. El escritor de Reyes responde preguntas con respecto a la destrucción de Jerusalén y a la deportación, y explica eso y da las razones. Responde preguntas tales como: ¿ha fracasado Dios? ¿Por qué sucedió esto? ¿Es el Dios de Babilonia más poderoso que el Dios de Israel? En cambio, Crónicas se escribe para una generación que después de un tiempo de regreso de Jerusalén se cuestionan seriamente su continuidad con el pasado, producto de lo que ya acabamos de mencionar. Ellos están preguntando, por ejemplo, ¿somos todavía el pueblo de Dios? ¿Sigue Dios interesado en nosotros? ¿Están sus pactos vigentes todavía? Ahora que no hay un descendiente de David en el trono, ahora que no tenemos un rey, ¿tiene algún significado las promesas de Dios a David? En la cabeza, en la mente de ellos, de esta generación, luego de algunos años de haber regresado, están todas estas preguntas. Y Crónicas responde muchas de ellas. El libro fue escrito para animar al pueblo de Israel a seguir esperando por el Hijo de David, a animar al pueblo de Israel a seguir esperando que el Mesías vendría para edificar su templo. El escritor destaca y enfatiza mucho, como veremos, la importancia del templo y se centra en la fidelidad de Dios hacia la casa de David. De manera que Crónicas es un libro histórico, pero escrito desde un punto de vista teológico. Esto es lo que se llama historiografía dogmática. Los temas históricos están íntimamente ligados con los teológicos, como se ve en general en la Biblia, en que los propósitos divinos de Dios con Israel han sido y serán llevados a cabo en el escenario de la historia. ¿Sí? Dios va desarrollando sus propósitos y sus planes a lo largo de la historia humana. Este libro, el libro de Crónicas, está diseñado para asegurarles a los judíos que regresaron que a pesar de su pecado y de su pasado turbulento, y a pesar de su dilema actual y de todas estas preguntas que surgen y de que ellos parecen no ver respuestas, Dios será fiel a sus promesas de pacto. Algunos elementos teológicos que se enfatizan en el libro de Crónicas. Un segundo. Tengo aquí, se me ha trabado esto. En primer lugar, ellos han sido traídos de regreso por Dios a la tierra inicialmente dada a Abraham. Si bien han estado bajo el juicio de Dios, y todavía lo están de alguna manera, por desoír e incumplir la voz de sus mandamientos,
ni su identidad étnica judía, ni su identidad nacional, es decir, su identidad como pueblo de Israel, han sido afectados. Por otro lado, tanto la línea sacerdotal como la línea levítica aún están intactas y son válidas, de manera que la adoración en el templo podía continuar con la esperanza de que la presencia de Dios eventualmente regresaría, tal como Dios lo prometía. La promesa davídica de un rey descendiente de David aún era válida. Este es un tema muy importante y teológico que está presente en el libro de Crónicas. Aunque esta promesa, el cumplimiento de esta promesa es futuro, pero es válido. Va a haber un rey descendiente de David que va a reinar sobre Israel. La esperanza individual de vida eterna y la restauración de las bendiciones de Dios descansaban para siempre en el nuevo pacto. Este pacto que había sido profetizado por Jeremías, por Ezequiel, este pacto que se sellaría con la sangre del Hijo de David, el Mesías. Ahora avancemos con el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo se desarrolla el libro de Crónicas? Tenemos tres partes claras. En primer lugar, las genealogías que ocupan los primeros 9 capítulos del libro de Primera de Crónicas. En estos capítulos se presentan genealogías que van, como dijimos, desde Adán hasta la generación que regresa al cautiverio. Es la genealogía más extensa o son las genealogías más extensas que se presentan en toda la Biblia. Esta es una parte árida. Si usted va a leer Crónicas, es bueno que sepa de antemano que va a encontrar esta primera parte, porque si no, resulta ser hasta aburrido si uno no tiene en cuenta por qué el autor está escribiendo esto. ¿Cuál es la intención del autor con esto, con esta genealogía, estos 9 capítulos? Bueno, aquí se responde la pregunta, ¿está Dios interesado en nosotros? El autor responde rotundamente, sí. Dios siempre ha estado interesado en ustedes, en el pueblo de Israel. El amor y la gracia de Dios por la comunidad restaurada no empezó con David, o con la conquista, o con el éxodo, sino con la creación misma. Eso es lo que nos permite ver el autor en esta genealogía. Y por otro lado, las genealogías proporcionan información sobre la posición social, la distribución de la tierra, los derechos hereditarios y la legitimidad de ciertos cargos, ¿sí? Tales como el sacerdocio o las tareas levíticas. Primera parte, entonces, la genealogía. Segunda parte, David y Salomón, un foco muy importante. El autor dedica gran parte de este libro en 2 tomos, como hoy lo tenemos, a cubrir eventos de la vida de Salomón, de David y Salomón. Esto va desde Primera de Crónicas 10 hasta Segunda de Crónicas 9. El lugar central de Crónicas lo ocupa David y en menor medida Salomón. Se dedican 20 capítulos a David y 9 capítulos a Salomón. Ambos, y aquí esto es bien importante, en particular en comparación con el libro de Reyes, el libro de Samuel. Ambos se describen aquí como figuras gloriosas, obedientes, triunfadoras, que disfrutan no solo de la obediencia divina, sino también del apoyo de toda la nación. El autor, esto es un elemento muy claro cuando uno lee Crónicas en comparación con estos otros libros que ya mencionamos, el autor omite aspectos negativos, los aspectos negativos casi todos de David y de Salomón, y lo hace deliberadamente. Lo hace para resaltar la esperanza mesiánica escatológica. En una época en la cual Israel estaba sometido a los persas, ellos necesitan vislumbrar, imaginarse cómo va a ser ese Mesías, ese rey de la casa de David que reinará. Es decir, a través de David y Salomón el autor tipifica al rey mesiánico de la promesa. El foco a lo largo de la vida de David y de Salomón en el libro de Crónicas está puesto en particular en el templo. Casi 8 capítulos de Primera de Crónicas son dedicados a la preparación del templo que hace David para la construcción y la organización del templo, y de los 9 capítulos referidos a Salomón, 6 se dedican a la construcción y dedicación del templo. Y es interesante ver el contraste con Reyes, mientras que en Reyes la sabiduría que Dios le da a Salomón se entiende es para gobernar,
En Crónicas se menciona directamente que la sabiduría es para construir el templo. Por supuesto, las dos cosas son correctas, pero el autor de Crónicas está poniendo aquí el énfasis en este aspecto particular. Y así llegamos a la tercera parte del libro, ¿no?, la que cubre los reyes de Judá, esta parte que va desde 2 Crónicas 10 hasta el final del capítulo 36. Luego de la división del reino de Israel, cuando se divide en el reino del norte y el sur, esto ocurre bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón. El cronista se concentra en los reyes de Judá, y esta es una diferencia muy importante con respecto a reyes. Los reyes del norte, que desobedecen y se apartan de Dios, son omitidos completamente. Y aún entre los 20 reyes de Judá mencionados, el foco está puesto en los mejores, es decir, en los que siguieron a Dios, en los que obedecieron a Dios, en los que honraron el templo, en los que obedecieron o prestaron atención a los profetas. El 70% del material en 2 de Crónicas, entre el capítulo 10 y el 36, se dedica a 8 de estos reyes de Judá, estos reyes buenos. Tenemos a Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Y de vuelta en la comparación con reyes, mientras que en reyes el parámetro con el cual se evalúa si un rey es bueno o malo es si quitan o no los lugares altos de adoración a los ídolos. En Crónicas cada rey es evaluado con respecto a su relación con el templo y a su deseo de cumplir la ley y de prestar atención a los profetas. Cuando un rey honra el templo, Israel es bendecido con prosperidad económica y política. Vamos ahora a dedicar el tiempo que nos queda a cubrir algunos temas o personajes principales que se destacan en el libro de Crónicas y que el autor entiende que es importante enfatizar a la audiencia post-exílica. En primer lugar, como dijimos, el templo. El primer templo, que fue planificado por David, fue construido por Salomón y fue terminado aproximadamente en el año 959 a.C., tal como Primera de Reyes 6:38 lo describe. Este templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Ahora, la segunda construcción, o la construcción del segundo templo en Jerusalén es llevada a cabo, como lo demuestra Crónicas, por la influencia soberana de Dios a través del edicto imperial persa. Perdón, no como esto no está registrado en Crónicas, solo el edicto está registrado en Crónicas. La construcción de este templo era clave para esta nueva generación porque significaba la continuidad con el pasado. Fue construido por Zorobabel y terminado en el año 526 o 16 antes de Cristo. Ahora, en comparación con el primer templo, este era mucho más modesto, era mucho más simple y de hecho generaba en el pueblo, en esta primera generación, unas sensaciones encontradas. Por un lado, por supuesto, la alegría de volver a tener un templo después de varios años de no tenerlo, pero por otro lado, la nostalgia de recordar lo que habían tenido y lo que habían perdido. El Antiguo Testamento y Crónicas en particular enfatizan la centralidad del templo. El templo como el centro del culto que llama a los hombres a una creencia y adoración correcta a través de las generaciones. El templo era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. El templo era símbolo del perdón y de la gracia, recordando al pueblo la gravedad de su pecado y la disponibilidad de misericordia. Como tal, el templo preparó, tener el templo con ellos, preparó al pueblo para la llegada del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, quien quitaría definitivamente el pecado. Y el templo, por supuesto, era el lugar de oración. Al hacer énfasis en el templo, Crónicas pone el foco al mismo tiempo en los sacerdotes, en el rol de los sacerdotes, en el rol de los levitas y el arca del templo. Ahora el énfasis ya no está puesto tanto en los reyes en sí, sino en el rol que juegan los sacerdotes, los levitas, el arca. El templo del Señor en Jerusalén
así como su servicio, incluyendo los salmos, fueron el principal legado de David y de la casa de David a esta generación post-exilio. Segundo tema importante, como ya mencionamos, David. David es el personaje central en Crónicas, y un capítulo clave aquí es el de Primera de Crónicas 17, en el cual se describe el pacto davídico. También aparece, como sabemos, en Segunda de Samuel 7. Dios dice a David mediante el profeta Natán, aquí en Primera de Crónicas 10, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Esto es una dinastía, ¿sí? Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, dice Dios, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será para siempre. Esto es lo que conocemos como el pacto davídico, es un pacto central en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque es un pacto incondicional, de manera que se va a cumplir simplemente porque Dios lo ha prometido. No depende de lo que nosotros hagamos, no dependía ni depende de lo que Israel haga. Dios lo va a cumplir incondicionalmente. Y se hace referencia aquí directa al Mesías, a este descendiente de David, que reinaría o que reinará eternamente. ¿Sí? Fíjense cómo el versículo 12 dice, y confirmaré su trono eternamente. Versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está haciendo referencia a Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Aquí está hablando del reino mesiánico, que sería un descendiente de David. Y su trono será firme para siempre. Ahora, el pacto davídico nos ayuda a entender a nosotros, ya hoy, desde nuestro momento, desde nuestra perspectiva, no solo lo que dice la Biblia, no solo lo que sucede en lo que está descrito en la Biblia, sino también los eventos futuros. Nos permite mirar hacia adelante y entender y saber con confianza que Dios va a cumplir sus promesas. Dios usó a Israel en el pasado y le prometió a David un reino eterno. Y si bien ahora Dios está usando y tratando con la iglesia, un día volverá a usar a Israel y cumplirá sus promesas a Israel. Dios se lo prometió a David de manera incondicional y Dios lo cumplirá. Segunda de Crónicas 6:6 dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mí, sobre mi pueblo Israel. Está hablando de una elección por parte de Dios, de David y de la descendencia de David. Segunda de Crónicas 21:7, hablando del rey Joram, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, mas Jehová no quiso destruir la casa de David, es decir, la descendencia de David, a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y esto sigue vigente, hermanos, esto es muy importante tenerlo presente. El libro de Crónicas pone el acento en que Dios mantendrá su promesa hecha a David, de que un día, de que su dinastía será eterna. En tercer lugar, otro elemento importante, tema importante en Crónicas, las referencias a las 12 tribus de Israel, o como aquí se refieren 18 pasajes al menos, todo Israel, todo Israel. El cronista hace referencia a todo Israel, y esto es muy importante porque, como ya dijimos, después de Salomón, con Roboam, Israel se divide, y en el sur no están inicialmente las 12 tribus, sino que está Judá y Benjamín. Ahora en 2 de Crónicas 11, 13 al 17 dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén
pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para sus lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron al rey de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. El texto deja ver, este texto y hay varios otros textos en Crónicas, deja ver que quienes pertenecían a las tribus del norte, pero que realmente amaban a Dios y querían adorarle de manera correcta, eventualmente se mudaron al sur y lo hicieron en varias tandas. El escritor de Crónicas, de hecho, considera que quienes regresaron del cautiverio, esta es la audiencia del libro de Crónicas, son el remanente de Israel, norte y sur, de todo Israel. Y enfatiza que en muchos pasajes que Dios no solo tiene un plan para Judá, es decir, el reino del sur, sino para todo Israel. Y esto es muy importante, las promesas son para todo Israel y ellos, esta nueva generación en Jerusalén, son el remanente de todo Israel. Otro tema importante, lo que se conoce como la teología de la retribución inmediata. Hay un principio bíblico que es el principio de la retribución, que es el que hace mal, le va a ir mal, el que hace bien, le va a ir bien. Sí, esto está especialmente en el Antiguo Testamento y se hace mucho énfasis en ello en los libros poéticos, especialmente en Job. Crónicas habla de la retribución y de la retribución inmediata. Porque de alguna manera los que estaban cautivos durante la cautividad se quejaban de que Dios los estaba castigando por el pecado de sus padres. Y ellos pensaban que no era justo lo que estaban pasando ellos en Babilonia por el pecado que habían cometido sus padres. Sí, hay varios pasajes que hacen referencia a esa queja que ellos estaban presentando. Y por supuesto, este principio de la retribución no es siempre en forma directa como nosotros lo imaginamos. La consecuencia del pecado no siempre viene a nosotros de la manera, en forma inmediata y de la forma en que nosotros quizás esperaríamos debería venir. Dios es el que determina eso. Pero el punto es que en el libro de Crónicas hay un énfasis importante. Crónicas es más enfático que otros libros en mostrar que Dios castiga a los reyes cuando ellos desobedecen y Dios bendice a los reyes cuando ellos obedecen. Y en particular cuando honran el templo, cuando prestan atención a las palabras de los profetas. De alguna manera, y es probable esto, no sabemos a ciencia cierta, pero es probable que el autor quiere que esta generación se tome en serio las cosas y las advertencias de Dios, así como las promesas de Dios. Que no juegue, que no especule con Dios, como habían hecho las generaciones anteriores, especulando que Dios nunca destruiría su templo, entonces seguían y seguían pecando, estando ellos seguros de que Dios nunca destruiría Jerusalén, nunca destruiría su templo, hasta que Dios lo hizo. Bueno, ahora el autor parece enfatizar en esta nueva generación la importancia de tomar en serio las advertencias y también las promesas de Dios. En quinto lugar, otro tema importante, la importancia de buscar a Dios de corazón. La expresión buscar al Señor aparece más de 30 veces en el libro de Crónicas. Y parece ser la clave de la felicidad o la desgracia, dependiendo si una persona busca o no al Señor. Lo vemos en 1 Crónicas 10:13, 1 Crónicas 22:19, 2 Crónicas 11, 2 Crónicas 12:14 y así sucesivamente. Buscar a Dios se presenta en oposición a abandonar, a dejar, a ser infiel, a ser rebelde. Elementos también que son enfáticos conjuntamente. Entonces, el autor enfatiza y muestra cómo Dios bendice a quienes buscan al Señor y usa esa expresión. También juntamente con buscar al Señor, la idea de humillarse delante de Dios. Humillarse o no determina la respuesta que las personas van a tener de parte de Dios. Y se destacan 2 casos particulares. Roboam, que no fue un buen rey, pero quien finalmente se humilla y Dios lo bendice.
tal como vemos en 2 de Crónicas 12. Y se destaca también a Manasés, un rey que hizo deliberadamente lo malo ante los ojos de Jehová, tal como vemos en 2 de Crónicas 33:2, pero que se humilló y Dios lo oyó. Se destaca juntamente con la idea de buscar al Señor y de humillarse delante de Dios también la oración y la necesidad de volverse a Dios. Estos elementos son críticos. Está hablando de cuestiones que hacen a la actitud de las personas, a la actitud del corazón. Y justamente este es el último elemento que queríamos enfatizar, el corazón. La expresión corazón aparece 63 veces y es muy importante para el cronista el énfasis en este concepto. La mera obediencia externa a la ley no es suficiente. Cumplir con los ritos externamente no es suficiente. La obediencia y el cumplimiento de la ley debe ser llevada a cabo de corazón, con un corazón bien dispuesto, generoso, perfecto, gozoso. Las frases con un corazón perfecto o de todo corazón aparecen más de 20 veces. En uno de los versículos clave en Crónicas, muy conocidos, Dios hace un pacto con Salomón luego de la dedicación del templo y le declara: yo he oído tu oración. Fíjense, aquí están muchos de los elementos que acabamos de mencionar. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, esto es, si se arrepienten, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pasaje muy conocido. Y hay algunos énfasis o casos particulares, por ejemplo, Ezequías. Cuando comparamos la descripción que se hace de Ezequías en Reyes, nunca se menciona su corazón. Sin embargo, cuando se habla de Ezequías en Crónicas, se menciona 11 veces el corazón de Ezequías. Cuando se habla de Josías en 2 de Crónicas 34, se dice que desde muchacho comenzó a buscar a Dios. Es decir, de vuelta, el énfasis en el corazón es clave para el autor de Crónicas. Y es clave no solo para esta audiencia original, es clave para nosotros también desde la perspectiva del plan de redención. Dios busca que las personas, Dios espera y quiere y anhela y busca, y redundantemente, que las personas le busquen de corazón. En el momento que Crónicas es escrito, está quedando claro ya que luego de siglos de obediencia externa o forzada, los resultados no necesariamente son buenos. Y esa obediencia forzada por un líder sobre el pueblo no necesariamente va a ser sostenible. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho que cada vez que mueren los reyes buenos, luego se levanta un rey malo y el pueblo se aparta totalmente. ¿Por qué? Bueno, claramente porque muchos no estaban siguiendo a Dios de corazón, sino que era más bien un seguimiento externo. Se necesita una búsqueda genuina de Dios, se necesita un corazón transformado. Eso parece estar diciendo aquí el autor de Crónicas. Ahora, ¿cómo? Se podrían preguntar ellos. Y también nos podríamos preguntar nosotros. Bueno, ya lo sabemos la respuesta, es la obra del Espíritu Santo. El nuevo pacto, aquí está implícito, el nuevo pacto profetizado ya por Jeremías y también por el profeta Ezequiel, que profetizó y que habló del nuevo pacto apenas unos años antes que el autor está escribiendo aquí Crónicas y con quien la audiencia está familiarizado. En Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Sí? Este énfasis en que hay que obedecer a Dios, hay que adorar a Dios, el templo es central, la adoración es central, pero esto tiene que ser hecho de corazón,
Y finalmente, ya termina el libro con una nota de esperanza muy fuerte. ¿Sí? Llegamos al final destacando y contrastando cómo termina Reyes. Segunda de Reyes 25 termina tristemente con la deportación de los judíos a Babilonia. Mientras que Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 concluye, como ya leímos, lleno de esperanza, con la liberación de los judíos de Persia y el regreso a Jerusalén, recordando a su audiencia que Dios no se olvida de su pueblo y Dios cumple sus promesas. Y de la misma manera, para nosotros, hoy, este libro y toda la Escritura nos anima al recordar que Dios cumple sus promesas, que este Rey de Gloria, que murió, que resucitó y que está hoy sentado a la diestra de Dios, un día volverá con poder para reinar también en medio nuestro. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias, Señor, porque nos permites aún estudiar todos estos aspectos importantes para poder interpretar correctamente, estudiar correctamente la Biblia. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos la Escritura y aún cada vez que vamos al Antiguo Testamento, vemos que tú no cambias, vemos que tu misericordia y tu gracia eran desde el principio. Vemos, Señor, tu deseo de que te busquemos de corazón, de que te honremos, de que te amemos. Señor, gracias por el testimonio de estas páginas en Crónicas. Gracias, Señor, por el autor de Crónicas, por la forma en que lo usaste para bendecir a esa generación y por la forma también que lo usas para bendecirnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a esperar, Señor, a aferrarnos a tus promesas, a esperar con gozo, Señor, el retorno de nuestro Rey. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.